Antes de hablar de Constantinopla en el descanso, alguien me preguntó de esa palabra castellana que acabo de inventar, partisano. ¿Qué es un partisano? Pues yo creo que no existe la palabra. Es un partidista, partidario. Entonces, hablando de los que nos dieron sus registros de lo que pasó en el Concilio de Nicea. Yo dije que eran partisanos, o sea, participaban de diferentes partidos. Entonces, por eso, pero yo inventé una palabra, pero es la definición de esta nueva palabra que pronto la Real Academia de Español debe estar aceptando, por supuesto. Muy bien, ya estamos en el Concilio de Constantinopla. Antes del concilio, tenemos que recordar que no solamente la cuestión de la usia de Cristo, de la identidad de Cristo estaba siendo debatida, sino también dos amenazas nuevas. Y Calcedonia o más bien Constantinopla tuvo que tratar con otras dos problemas. Apolinario afirmó que Cristo es una sola naturaleza y una sola persona. Una naturaleza y una persona. Porque él no aceptó la idea de que que una sola persona pudiera tener más de una naturaleza. Porque todas las personas que conocemos, pues somos de una sola naturaleza. Y era inconcebible que una persona tuviera naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces, la idea era que la naturaleza divina era la única naturaleza de Cristo. Los macedonios, ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y pueden ver hasta ahora que no ha habido controversia acerca del Espíritu Santo, ni sea que confesaron. Y creemos en el Espíritu Santo, punto. Y en el antiguo credo romano y en el credo de los apóstoles, igual. ¿Qué decían? Creemos en el Espíritu Santo, hasta ahí. Ahora, los macedonios estaban ya provocando que la iglesia definiera su creencia acerca del Espíritu Santo. Entonces, Concilio de Constantinopla, un concilio al principio oriental. Todos los obispos que asistieron fueron del oriente. Hubo como por accidente una visita de Roma. Estaba pasando por ahí. Pero a lo mejor por eso más adelante lo declararon concilio ecuménico, pero no era al principio. 150 obispos. Entonces hablamos de en Nicea los 318, aunque es figurativo, y en Constantinopla los 150. No tenemos las actas de los procedimientos tampoco de Constantinopla. Pero lo que hicieron fue ratificaron el credo que llamamos el credo niceno. Aunque más correctamente es el credo constantinopolitano. O a veces se llama el credo niceno-constantinopolitano. Pero imagínense qué torpe esa expresión. Entonces, llegó a ser llamado el credo niceno. Hay controversia entre los eruditos sobre el origen de este credo, porque casi no se menciona entre los concilios de Constantinopla y el concilio de Calcedonia en 451. ¿Se acuerdan de que después de Nicea el credo casi no se menciona, el credo de Nicea? Igual aquí no sabemos, o no podemos decir no sabemos, pero es curioso por lo menos que después de promulgar este credo constantinopolitano, que no hay mención, que nadie lo utilizaba, que desapareció. Los historiadores antiguos dicen que Constantinopla
ratificó el credo de Nicea. Y no hablan de un nuevo credo que ellos hayan producido. Además, en el concilio de Éfeso, estamos brincando el concilio de Éfeso porque no tiene tanto que ver con el tema de este curso, que es de credos. Pero en el concilio de Éfeso, en 431, reafirmaron el credo de Nicea como el supremo, la suprema expresión de la fe cristiana. Entonces aquí tenemos una curiosidad. Tenemos este credo, que es el único credo verdaderamente ecuménico, y nosotros decimos que vino y salió del credo del concilio de Constantinopla, pero en la historia como no hay casi ninguna mención de ese credo. Hasta 451 en el concilio de Calcedonia. Lo que estoy diciendo es que Constantinopla, según los historiadores de esa época o más antiguos, dicen que Constantinopla afirmó Nicea, el credo de Nicea. Éfeso, después de Constantinopla, dice que, Nicea manda. O sea, el credo de Nicea es el credo cristiano. En Calcedonia se presenta el credo constantinopolitano y cae como sorpresa para los obispos reunidos aquí, porque dicen, ¿qué es eso? Entonces cayó como algo nuevo. Entonces hay mucho debate entre los eruditos que estudian los credos en cuanto a de dónde vino. Si realmente nació en Constantinopla o si apareció en algo posterior. Kelly, he estado mencionando un señor Kelly, el doctor Kelly, que él es uno de los expertos en esta área. Él defiende la idea de que este credo que este credo de Constantinopla fue realmente producido por el concilio de Constantinopla. Y él argumentó así. Él dice que sí hay algo de mención, no hay mucha mención, pero sí se menciona en la literatura posterior a Constantinopla. Y cuando hicieron este credo, en sus mentes no estaban haciendo un credo nuevo, más bien estaban reafirmando el credo de Nicea, pero actualizándolo para tratar con las nuevas controversias. Y por eso podrían al mismo tiempo producir algo que es nuevo, pero al mismo tiempo no tener la idea de estar inventando. Estamos afirmando, en otras palabras necesarias para las controversias de hoy. Por lo tanto, cuando Éfeso dice que el credo de Nicea es la máxima expresión, pues ¿qué es el credo de Constantinopla? Es un variante, es una versión, podemos decir, de ese credo de Nicea. El problema con esta postura es que hay mucha diferencia entre los credos. No se ve simplemente como una modificación, sino algunos afirman que es un credo completamente distinto. Pues yo no tengo armas para realmente entrar en el debate, pero es muy, muy interesante. Y pues Kelly me parece como el experto, por lo menos en el idioma inglés, sobre este asunto, y pues yo acepto su postura, que sí fue producido aquí, pero como una reafirmación de la fe, podemos decir, la fe de Nicea, sino el credo en sí, la fe de Nicea. El concilio de Calcedonia, cuando leyeron Nicea, el credo de Nicea, y leyeron el credo de Constantinopla. Y como los obispos que quedaron sorprendidos con Constantinopla, pero luego ellos investigaron a ver realmente de dónde había venido, y por lo menos ellos, en 451, estaban satisfechos de que sí era el credo que salió del concilio de Constantinopla. Y ellos ratificaron ese credo como un credo oficial aceptado por la Iglesia. Bien,
Vamos a ver, esto es algo de la historia del credo, de su desarrollo. Ahora vamos a ver algo del texto. Tienen enfrente de ustedes y tienen también en sus libros, tienen este texto del credo de Constantinopla. Y pueden ver aquí que el primer artículo tiene una frase extra, pero no cambia su sentido. Agrega creador del cielo y de la tierra. Pero pueden ver el segundo y el tercero son mucho más amplios. Y en el segundo artículo, curiosamente, quita esa palabra es decir, o esa frase es decir, de la sustancia del Padre. Es curioso. Quitaron eso. Pero dejan la palabra homoousios. Entonces, homoousios, ¿dónde está? Consubstancial. Consubstancial es la palabra en griego homoousios. A lo mejor lo quitaron esa expresión de la sustancia del Padre porque era redundante. Quién sabe, pero pues desapareció, pero se quedó ahí homoousios. Entonces consubstancial homoousios con el Padre. Y luego agrega un detalle de la carrera de Jesús similar a los que se encuentran en el credo de los apóstoles, aunque evita el problema con el descenso al infierno. Pero aquí, pues, parece que es como agregaron lo que es típico de los credos del occidente, porque habla aquí de que tomó nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, hecho hombre, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, tercer día resucitó, subió a los cielos, vendrá otra vez con gloria a juzgar los vivos y los muertos, su reino no tendrá fin. No hay nada sorprendente en eso, excepto la última expresión, y su reino no tendrá fin. Para nosotros no es muy sorprendente. Sin embargo, hubo otro que no mencioné, Marcelo. Marcelo era del Oriente, exiliado, depuesto, refugiado en Roma, amigo en un tiempo de Atanasio, pero luego cuando Atanasio realmente entendió lo que estaba diciendo, Atanasio se alejó de él. Marcelo decía que el reino y la encarnación de Cristo son temporales y terminarán cuando en el juicio final. Entonces, la idea de Marcelo era como un poco o mucho monarquianista, diciendo que esta separación de las personas es temporal. O sea, esta encarnación del Hijo como hombre es temporal y luego regresa otra vez a la unidad primordial de Dios. Entonces, para rechazar esa idea de Marcelo, probablemente agregaron, y su reino no tendrá fin. Lo que inició en la encarnación no tendrá fin, o sea, sigue el Dios hombre reinando. Entonces aquí el segundo artículo realmente no hay cambio muy importante, solamente ese rechazo de la idea de Marcelo. En el tercer artículo es un intento de incluir, de ganar a los macedonios, porque hubo obispos macedonios en el concilio de Constantinopla, los que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Entonces pueden ver aquí que no llaman al Espíritu Santo Dios, y no dicen que es homoousios con el Padre, porque si hubieran mencionado ese lenguaje, los macedonios habrían salido inmediatamente, y querían unificar. Entonces, lo que hicieron aquí es que utilizaron lenguaje bíblico acerca del Espíritu Santo y no salieron del lenguaje bíblico. Hablan del Espíritu Santo y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procediente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y luego otras cosas que vamos a ver. Pero en cuanto al Espíritu Santo, son conceptos netamente bíblicos.
Sin embargo, su intento de declarar la divinidad del Espíritu, mientras que incluían a los macedonios, no funcionó. Los macedonios no aguantaban la idea de que el Espíritu Santo es co-glorificado con Dios y co-adorado con Dios, porque ellos entendieron bien que co-adoración, co-gloria es coousia, es coesencia, es realmente homoousios, aunque no dice así. Entonces, su idea de tratar de usar lenguaje para incluir a los macedonios no funcionó. Por lo tanto, lo que tenemos es una declaración de la divinidad del Espíritu Santo, pero no tan directa. No tan directa por la situación en la cual trabajaban con los macedonios. Y luego agrega aquí, en esta parte, creo en una santa iglesia católica y apostólica. En el antiguo credo romano decía, creo en la santa iglesia. Y luego en el credo de los apóstoles, creo en la santa iglesia católica. Y aquí son 4 atributos de la iglesia. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Y estos 4 atributos hasta la fecha son reconocidos como los 4 atributos de la iglesia. Es curioso que esta palabra católica, que es una palabra griega, era más popular en el Oriente, pero ahora es la etiqueta de la iglesia romana en el Occidente. Luego dice, confieso un bautismo para remisión de pecados. Para remisión de pecados. Esta palabra en griego es o así transliterado, es una preposición. Como muchas preposiciones tiene diferentes, un rango de significados. Aquí se traduce como para. Esto podría dar la idea de que el bautismo te da la remisión de los pecados. Me bautizo para ser perdonado. Y de hecho, muchos estaban teniendo esa idea, que en el bautismo somos perdonados por nuestros pecados. Y realmente hay expresiones bíblicas semejantes a ese concepto. Sin embargo, esa preposición es más como en, o como en inglés, into. Es una palabra que utiliza mucho cuando habla el Nuevo Testamento de creer en Cristo. Creemos into Cristo, Cristo, porque nuestra fe está saliendo de nosotros y está como llegando a Cristo, es en Él. Entonces, se puede traducir para remisión de los pecados o bautizados en la remisión de los pecados, que a lo mejor da un significado un poco diferente. Y luego, resurrección de los muertos, la vida del siglo venidero. No hay nada sorprendente ahí. Un problema que tenemos, si regresamos dice, procediente del Padre. Yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. Aquí tenemos un gran problema. Porque en el texto original, en el Oriente, no tenía y del Hijo. Y aquí vemos diferencia que hasta la fecha divide la iglesia occidental de la iglesia oriental. En el occidente agregaron una frase en latín, en la versión latín, que es la frase, y así se llama esta frase muchas veces, se refiere como el filioque. Filioque en latín es y del Hijo. Y en la iglesia latina confiesa que procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque en el occidente son muy homoousianos.
y si son de la misma esencia, la misma usia, y si el Espíritu Santo procede de la usia del Padre, también procede de la usia del Hijo. En el Oriente hay más énfasis en las diferencias entre las personas. Entonces, hasta la fecha, si hablas con un sacerdote ortodoxo, y él a lo mejor te va a mencionar esa diferencia, que en el Occidente agregaron ilícitamente esa frase. Y en un sentido, los orientales tienen razón. Porque sin filioque fue así promulgado en el concilio ecuménico, reconocido por los dos lados. Entonces, ¿con qué autoridad agregó el Occidente esa frase adicional? Entonces, es un buen punto hablando de protocolo y procedimiento. Apareció en un sínodo en Toledo, en España, creo que en 569, no estoy seguro de esa fecha. Y luego el filioque era frase favorita de Carlomagno en los 800. Entonces, pero llegó a ser parte del credo del Occidente. Bien, conclusión del credo niceno-constantinopolitano. Es el credo de las iglesias ortodoxas. La Iglesia Católica Romana adoptó el credo oficialmente en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Y muchos protestantes confesionales también lo reconocen como una verdadera expresión de la fe cristiana. Así que podemos decir que el credo niceno-constantinopolitano es el credo ecuménico por excelencia, reconocido por las tres grandes ramas de la Iglesia cristiana. Hay dos credos más que vamos a considerar en este curso, bajo el rubro de credos ecuménicos. El credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. El credo de Calcedonia está impreso en sus libros después del credo que llamamos niceno, que es niceno-constantinopolitano. Y ya platicamos de la aceptación en el concilio de Calcedonia del credo de Constantinopla y el credo de Nicea. Sin embargo, también ellos promulgaron su declaración que ahora se llama el credo de Calcedonia. Por fin tenemos el triunfo sobre los arrianos, podemos decir. Aunque existen en algunas sectas todavía esa idea. El concilio de Calcedonia tuvo que tratar con controversias más recientes. Lamento mucho todos estos nombres que estamos aprendiendo aquí, porque es una gran confusión. Pero dos de las controversias que tuvieron que tratar fue Nestorio y Eútico. Nestorio, nestorianos, Eútico, euticianos, o algo así. Nestorianismo mantenía una separación entre las dos naturalezas de Cristo. Podemos decir, esto no es ser muy preciso, y tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque parece que Nestorio, a fin de cuentas, no era un nestoriano. Ha sido como reivindicado en la historia de la Iglesia, diciendo que las ideas que son atribuidas a él realmente no fueron de él. Pero vamos a hablar no tanto de Nestorio, sino de nestorianismo, porque el nestorianismo fue condenado en el concilio de Éfeso en 431. Ok, nestoriano dice que dos naturalezas, hay una separación de esas dos naturalezas en Cristo. Entonces, dos naturalezas separadas, unidas
por voluntad. O sea, en Cristo hay dos naturalezas, divino y humano, pero se ponen de acuerdo, podemos decir. Se unifican por unidad de voluntad. Para una, quizás como caricatura de esa postura, es como decir casi dos personas en Jesucristo. Dos personas que se ponen de acuerdo para actuar al unísono. Pero es por fuerza de voluntad. Y pueden como suponer que la salvación bajo nestorianismo es alinear tu voluntad con la voluntad de Cristo. Entonces, es pelagiano, o sea, es legalista, es salvación por voluntad. Entonces, esta fue una herejía que fue condenada en Éfeso. Sin embargo, no había muerto. Entonces, Calcedonia tenía que tratar con este asunto. La otra herejía era eutiquianismo, el monje Eutico. Él regresó a una postura monofisita. En griego, physis es naturaleza. Entonces, monofisita, una naturaleza. Eutico, él hablaba de una sola naturaleza en la persona de Jesucristo. Habíamos hablado de apolinarianismo. Entonces, esto tiene algo que ver con apolinarianismo, porque en apolinarianismo el logos toma el lugar del alma de Jesucristo. Entonces, una sola naturaleza divina. Entonces, es como cuerpo humano, pero alma divina en apolinarianismo. Esto es similar, porque es una postura, esto es monofisita, eso también eutico es monofisita, una sola naturaleza. En cuestión de eutico, la diferencia es que él decía que había dos naturalezas antes de la encarnación. El hombre Jesús con su alma, con su naturaleza humana, y el Logos con naturaleza divina. Luego, en la encarnación, ya como se fusionaron y tuvieron solamente una sola naturaleza. Entonces aquí podemos ver que en estos credos están tratando de identificar cuál es la relación entre Padre e Hijo y luego Espíritu Santo. ¿Cuál es la identidad entre ellos y la relación entre ellos? Ahora en Calcedonia están teniendo también que definir la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Entonces es otro problema. La definición de Calcedonia, y pueden abrir sus libros, creo que es página 13, gracias. La definición de Calcedonia declara que Jesús es homoousios con el Padre, con respecto a su divinidad, su deidad, y homoousios con nosotros con respecto a su humanidad. Pueden ver aquí, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesús, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial, coesencial, es decir, homoousios con el Padre, de acuerdo a la deidad, y cosustancial, o sea, homoousios con nosotros, de acuerdo a la humanidad. Pues esta es una fórmula nueva, y está enfatizando, no es completamente nueva, pero están aquí declarando claramente homoousios por los dos lados, con las dos naturalezas, verdadero hombre, verdadero Dios. Y también reafirmó, y aquí creo que hay un complot protestante en la impresión de esta versión, porque hay una frase que desapareció.
y no sé por qué, y no me di cuenta, y en la próxima versión va a aparecer aquí. Después de donde dice, nacido de la Virgen María, aquí dice, de acuerdo a la humanidad. Falta una frase de mucha importancia. Una frase que empezó, que fue declarado en Nicea, y aquí es reafirmada en Calcedonia. Dice que María es la Theotokos. Theotokos. Theo, Dios. Tokos es portadora. Ella que cargaba en su vientre a Dios. Y en Éfeso y en Calcedonia no está tratando de decir nada especial acerca de la Virgen María. Está afirmando que la persona en su vientre es Dios. La traducción tradicional de Theotokos es Madre de Dios. Entonces, esta frase es como una mala traducción, pero si la entendemos bien, está afirmando algo que todos creemos. Está afirmando que el que nació de la Virgen María es hombre y es Dios. Que a lo mejor suena, o sea, es uno de los mensajes tan sorprendentes de la fe cristiana, pero que Dios nació de la Virgen María. Más adelante, esta traducción de la palabra pone el énfasis ¿dónde? En María, Virgen, no en el bebé que ella estaba portando. Pero es una expresión, o sea, ¿cómo traducirlo bien en español? Cargadora de Dios, portadora de Dios. O sea, no suena muy elegante así, pero es el concepto. Y debe aparecer aquí. Entonces pongan aquí un asterisco después de Virgen María y pongan Theotokos. Theotokos. El concilio condenó a Eutico y la definición excluyó su teología. Esta definición que ya hemos leído, y si seguimos leyendo, dice, después de la sección de la Virgen, dice, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, usia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, etc. Entonces, nestorianismo excluido. No son dos personas, las naturalezas están unidas perfectamente. Y no a eutiquianismo, porque son dos naturalezas. Y podemos ver aquí que llegaron al tope, digamos, del entendimiento humano. Porque para definir esta unión de dos naturalezas, la divina y la humana, tomaron la vía negativa. Es decir, que ellos utilizaron adjetivos negativos. En lugar de describir exactamente cómo funciona esa unión, ¿qué dijeron? Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Entonces es declarar lo que esa unión no es, pero no describen con precisión lo que es. Y yo creo que, pues, modestamente, tuvieron que reconocer que hay algo mucho más allá de nuestro entendimiento. Podemos declarar lo que no es una fusión, una mezcla, pero es más difícil decir qué es. Y ellos así terminaron diciendo lo que no es. Así como en el caso del concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia no puso fin al conflicto,
sino que lo intensificó. Entonces estamos viendo que no están funcionando estos concilios en su época. El Occidente estaba satisfecho con la definición, puesto que el tomo del Papa León I, el Grande le dicen, había influenciado el concilio bastante. Alguien preguntó si realmente Calcedonia era ecuménico en sentido de tener obispos de los dos lados. Sí. Y el Papa, no presente él, pero con sus representantes y su tomo que él presentó, influenció muchísimo. Entonces el Occidente, como solía estar, felices, contentos. Y pronto la Iglesia occidental tenía que tratar con otro asunto completamente nuevo, porque estamos hablando de 451. ¿Qué está pasando en el Imperio Romano Occidental? Los bárbaros están invadiendo, están atacando, y cae Roma en 476. Entonces, Roma de repente está atacado alrededor de todo el Imperio Romano Occidental, que básicamente ya no existe, ya desaparece. La Iglesia de Roma, más bien, ya tiene que contender con estas tribus que eran o paganas o arrianas. Entonces, de repente, la misión de la Iglesia occidental es otra. Ya su misión es evangelizar a estas tribus. Ya no está, pues, en la postura de estar en un imperio romano debatiendo cómo unificar la Iglesia. Está peleando por su vida y está tratando de evangelizar a las tribus. Entonces, ya ellos aceptaron Calcedonia, como habían aceptado, pues, Nicea, y pues felices. Ahora, el Oriente, muchos llamados ahora monofisitas, se rebelaron contra Calcedonia y por un tiempo dominaban el Oriente. Entonces, otra vez confusión reinando en el Oriente. Y como solía pasar en el Oriente, los emperadores y los familiares, ahora algunas mujeres en este caso, esposas, hermanas, se metían en asuntos eclesiásticos y los eclesiásticos se portaban como políticos. Pues aquí tenemos una confusión. Políticos metiéndose en la iglesia, eclesiásticos portándose como políticos, partidarios. En 484, los obispos de Roma y de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, causando una cisma que duró hasta el año 518. Y el concilio de Constantinopla II, 553, intentó una vez más unificar la iglesia, pero fracasó. En el occidente, los arrianos de las tribus germánicas eventualmente se convirtieron en nicenos. En el oriente, hasta la fecha, hay grupos calcedonios, monofisitas y nestorianos. Hasta la fecha. Pero su historia pertenece a otro curso. Entonces vamos a pararnos ahí porque ya hemos cubierto la tarea de hablar del credo de Calcedonia. El último credo que vamos a mencionar es el credo de Atanasio, pero no es de Atanasio. Atanasio, él murió en 373. Este credo da impresión de haber sido compuesto en por lo menos los 400, probablemente alrededor de 500 años. No conocemos sus orígenes exactos, pero parece haber nacido o en Galia, que es lo que llamamos Francia, o en el norte de África. El credo de Atanasio presupone estos credos ecuménicos. Y también presupone un conocimiento de Agustín, San Agustín.
Porque Agustín, él formuló la doctrina de la Trinidad en una forma muy precisa. Y vamos a ver que este credo es bastante preciso en cuanto a la formulación de la Trinidad y es muy agustiniano o agustino. El primer párrafo, vamos a ver, está en su texto en la página 14. El primer párrafo explica la Trinidad más claramente que los credos. Obviamente depende de las definiciones de los credos. Sin embargo, los credos tratan de cada persona individualmente. No tienen sección sobre la Trinidad. Tienen sección sobre el Padre, sección sobre el Hijo, sección sobre el Espíritu Santo. Pero este credo, el primer párrafo, es sobre la Trinidad. Entonces es una declaración más clara que los credos. En los credos podemos leer y concluir la doctrina de la Trinidad, pero aquí está expuesta explícitamente. Excluye sabelianismo. Sabelianismo es monarquianismo modalista, la idea de tres papeles. También excluye triteísmo, o sea, tres dioses. Y también excluye subordinacionismo, o sea, excluye por un lado monarquianismo, que era popular en el occidente, excluye subordinacionismo, o sea, subordinar a las personas de la Trinidad, que era popular en el oriente. Entonces, es una vía media. El segundo párrafo explica la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo. Obviamente depende de Éfeso, depende de Calcedonia. Excluye el nestorianismo, excluye el eutiquianismo y excluye cualquier forma de monofisitismo. Identifica la unidad de las dos naturalezas al nivel de la persona de Jesucristo. Y esto es lo que llamamos la unión hipostática. La unión hipostática, esta palabra que mencioné, hipóstasis, en el occidente llegó a ser traducida como persona. Entonces, lo que era en el oriente, debo mencionar esta traducción. En el oriente tenemos eventualmente usias y tenemos hipóstasis. Eventualmente concluyeron una usia, tres hipóstasis. Y en el occidente, terminaron con una sustancia y tres personas. Y cuando hablamos de la unión hipostática, estamos diciendo, a nivel de la persona, las dos naturalezas están unificadas. O sea, no buscamos una mezcla de naturalezas, más bien, en la persona tenemos la perfecta unión de las dos naturalezas. Las anatemas, empieza con anatema, con condenación. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Así empieza. Y luego, lo que es como el cuarto párrafo en esta división dice, pero es necesario para la eterna salvación creer también. Entonces otra vez. Y luego al final, esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Entonces aquí tenemos algo nuevo. Los otros credos tenían anatemas. Los otros credos condenaban a los herejes. Pero era aparte. O sea, el credo era algo positivo. Creemos en, y aquí está mezclado. Está mezclada la confesión de la fe con la condenación de los que no la creen. Entonces es un nuevo formato y la verdad es que este formato rompe el esquema y cambia el tono del credo. Este credo, la verdad, es una maravilla en cuanto a su organización y su presentación de la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Sin embargo, estar citando, o más bien estar confesando públicamente
suena bastante agresivo y bélico, ¿no? Porque, mezclado aquí es condenación con confesión. Esta combinación de confesión y condenación nos recuerda, y concluimos con esta idea, de que tenemos que buscar, tener cuidado y buscar un equilibrio bíblico entre, por un lado, luchar por la fe que se les entregó a los santos una vez por todas. Y este es el lenguaje de Judas. Judas capítulo 3, versículo 3. Dice que tenemos que luchar. Y es lo que estos padres hicieron. Lucharon por la fe que una vez fue entregada a los creyentes. Pero por el otro lado tenemos que tener cuidado de no condenar a otros simplemente porque no pertenecen a nuestro partido. Es algo que Jesucristo advirtió a sus discípulos. Señor, vimos a alguien echando fuera demonios y tratamos de impedirlo porque no es de nosotros. Y Jesucristo dijo, déjenlo seguir. Entonces hay que buscar este equilibrio en nuestros pronunciamientos, en nuestras declaraciones. Y con esto terminamos nuestro estudio de los credos ecuménicos o casi ecuménicos. En la próxima sesión empezaremos con las confesiones reformadas. Antes de hablar de Constantinopla en el descanso, alguien me preguntó de esa palabra castellana que acabo de inventar, partisano. ¿Qué es un partisano? Pues yo creo que no existe la palabra. Es un partidista, partidario. Entonces, hablando de los que nos dieron sus registros de lo que pasó en el Concilio de Nicea. Yo dije que eran partisanos, o sea, participaban de diferentes partidos. Entonces, por eso, pero yo inventé una palabra, pero es la definición de esta nueva palabra que pronto la Real Academia de Español debe estar aceptando, por supuesto. Muy bien, ya estamos en el Concilio de Constantinopla. Antes del concilio, tenemos que recordar que no solamente la cuestión de la usia de Cristo, de la identidad de Cristo estaba siendo debatida, sino también dos amenazas nuevas. Y Calcedonia o más bien Constantinopla tuvo que tratar con otras dos problemas. Apolinario afirmó que Cristo es una sola naturaleza y una sola persona. Una naturaleza y una persona. Porque él no aceptó la idea de que que una sola persona pudiera tener más de una naturaleza. Porque todas las personas que conocemos, pues somos de una sola naturaleza. Y era inconcebible que una persona tuviera naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces la idea era que la naturaleza divina era la única naturaleza de Cristo. Los macedonios, ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y pueden ver hasta ahora que no ha habido controversia acerca del Espíritu Santo, ni sea que confesaron. Y creemos en el Espíritu Santo, punto. Y en el antiguo credo romano y en el credo de los apóstoles, igual. ¿Qué decían? Creemos en el Espíritu Santo, hasta ahí. Ahora,
los macedonios estaban ya provocando que la iglesia definiera su creencia acerca del Espíritu Santo. Entonces, Concilio de Constantinopla, un concilio al principio oriental. Todos los obispos que asistieron fueron del oriente. Hubo como por accidente una visita de Roma. Estaba pasando por ahí. Pero a lo mejor por eso más adelante lo declararon concilio ecuménico, pero no era al principio. 150 obispos. Entonces hablamos de en Nicea los 318, aunque es figurativo, y en Constantinopla los 150. No tenemos las actas de los procedimientos tampoco de Constantinopla. Pero lo que hicieron fue ratificaron el credo que llamamos el credo niceno. Aunque más correctamente es el credo constantinopolitano. O a veces se llama el credo niceno-constantinopolitano. Pero imagínense qué torpe esa expresión. Entonces, llegó a ser llamado el credo niceno. Hay controversia entre los eruditos sobre el origen de este credo, porque casi no se menciona entre los concilios de Constantinopla y el concilio de Calcedonia en 451. ¿Se acuerdan de que después de Nicea el credo casi no se menciona, el credo de Nicea? Igual aquí no sabemos, o no podemos decir no sabemos, pero es curioso por lo menos que después de promulgar este credo constantinopolitano, que no hay mención, que nadie lo utilizaba, que desapareció. Los historiadores antiguos dicen que Constantinopla ratificó el credo de Nicea y no hablan de un nuevo credo que ellos hayan producido. Además, en el concilio de Éfeso, que estamos brincando el concilio de Éfeso porque no tiene tanto que ver con el tema de este curso, que es de credos. Pero en el concilio de Éfeso en 431, reafirmaron el credo de Nicea como el supremo, la suprema expresión de la fe cristiana. Pues aquí tenemos una curiosidad. Tenemos este credo, que es el único credo verdaderamente ecuménico, y nosotros decimos que vino y salió del credo del concilio de Constantinopla, pero en la historia, como no hay casi ninguna mención de ese credo, hasta 451 en el concilio de Calcedonia. Lo que estoy diciendo es que Constantinopla, según los historiadores de esa época o más antiguos, dicen que Constantinopla afirmó Nicea, el credo de Nicea. Éfeso, después de Constantinopla, dice que, Nicea manda. O sea, el credo de Nicea es el credo cristiano. En Calcedonia se presenta el credo constantinopolitano y cae como sorpresa para los obispos reunidos aquí, porque dicen, ¿qué es eso? Entonces cayó como algo nuevo. Entonces hay mucho debate entre los eruditos que estudian los credos en cuanto a de dónde vino. Si realmente nació en Constantinopla o si apareció en algo posterior. Kelly, he estado mencionando un señor Kelly, el doctor Kelly, que él es uno de los expertos en esta área. Él defiende la idea de que este credo que este credo de Constantinopla fue realmente producido por el concilio de Constantinopla. Y él argumentó así.
él dice que sí hay algo de mención, no hay mucha mención, pero sí se menciona en la literatura posterior a Constantinopla. Y cuando hicieron este credo, no en sus mentes no estaban haciendo un credo nuevo, más bien estaban reafirmando el credo de Nicea, pero actualizándolo para tratar con las nuevas controversias. Y por eso podrían al mismo tiempo producir algo que es nuevo, pero al mismo tiempo no tener la idea de estar inventando. Estamos afirmando, en otras palabras, palabras necesarias para las controversias de hoy. Por lo tanto, cuando Éfeso dice que el credo de Nicea es la máxima expresión, pues ¿qué es el credo de Constantinopla? Es un variante, es una versión, podemos decir, de ese credo de Nicea. El problema con esta postura es que hay mucha diferencia entre los credos. No se ve simplemente como una modificación, sino algunos afirman que es un credo completamente distinto. Pues yo no tengo armas para realmente entrar en el debate, pero es muy, muy interesante. Y pues Kelly me parece como el experto, por lo menos en el idioma inglés, sobre este asunto, y pues yo acepto su postura, que sí fue producido aquí, pero como una reafirmación de la fe, podemos decir, la fe de Nicea, sino el credo en sí, la fe de Nicea. El concilio de Calcedonia, cuando leyeron Nicea, el credo de Nicea, y leyeron el credo de Constantinopla. Y como los obispos que quedaron sorprendidos con Constantinopla, pero luego ellos investigaron a ver realmente de dónde había venido, y por lo menos ellos, en 451, estaban satisfechos de que sí era el credo que salió del concilio de Constantinopla. Y ellos ratificaron ese credo como un credo oficial aceptado por la Iglesia. Bien, vamos a ver, esto es algo de la historia del credo, de su desarrollo. Ahora vamos a ver algo del texto. Tienen enfrente de ustedes y tienen también en sus libros, tienen este texto del credo de Constantinopla, y pueden ver aquí que el primer artículo tiene una frase extra, pero no cambia su sentido. Agrega creador del cielo y de la tierra. Pero pueden ver el segundo y el tercero son mucho más amplios. Y en el segundo artículo, curiosamente, quita esa palabra es decir, o esa frase es decir, de la sustancia del Padre. Es curioso. Quitaron eso. Pero dejan la palabra homoousios. Entonces, homoousios, ¿dónde está? Consubstancial. Consubstancial es la palabra en griego homoousios. A lo mejor lo quitaron esa expresión de la sustancia del Padre porque era redundante. Quién sabe, pero pues desapareció, pero se quedó ahí homoousios. Entonces consubstancial homoousios con el Padre. Y luego agrega un detalle de la carrera de Jesús, similar a los que se encuentran en el credo de los apóstoles, aunque evita el problema con el descenso al infierno. Pero aquí, pues, parece que es como agregaron lo que es típico de los credos del occidente, porque habla aquí de que tomó nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, hecho hombre, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, tercer día resucitó, subió a los cielos, vendrá otra vez con gloria a juzgar los vivos y los muertos, su reino no tendrá fin. No hay nada sorprendente en eso, excepto la última expresión, y su reino no tendrá fin. Para nosotros no es muy sorprendente. Sin embargo, hubo otro que no mencioné, Marcelo. Marcelo era del Oriente, exiliado, depuesto, refugiado en Roma,
amigo en un tiempo de Atanasio, pero luego cuando Atanasio realmente entendió lo que estaba diciendo, Atanasio se alejó de él. Marcelo decía que el reino y la encarnación de Cristo son temporales y terminarán cuando en el juicio final. Entonces, la idea de Marcelo era como un poco o mucho monarquianista, diciendo que esta separación de las personas es temporal. O sea, esta encarnación del Hijo como hombre es temporal y luego regresa otra vez a la unidad primordial de Dios. Entonces, para rechazar esa idea de Marcelo, probablemente agregaron, y su reino no tendrá fin. Lo que inició en la encarnación no tendrá fin, o sea, sigue el Dios hombre reinando. Entonces aquí el segundo artículo realmente no es, no hay cambio muy importante, solamente ese rechazo de la idea de Marcelo. En el tercer artículo es un intento de incluir, de ganar a los macedonios, porque hubo obispos macedonios en el concilio de Constantinopla, los que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Entonces pueden ver aquí que no llaman al Espíritu Santo Dios, y no dicen que es homoousios con el Padre, porque si hubieran mencionado ese lenguaje, los macedonios habrían salido inmediatamente, y querían unificar. Entonces, lo que hicieron aquí es que utilizaron lenguaje bíblico acerca del Espíritu Santo y no salieron del lenguaje bíblico. Hablan del Espíritu Santo y creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procediente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y luego otras cosas que vamos a ver. Pero en cuanto al Espíritu Santo, son conceptos netamente bíblicos. Sin embargo, su intento de declarar la divinidad del Espíritu, mientras que incluían a los macedonios, no funcionó. Los macedonios no aguantaban la idea de que el Espíritu Santo es co-glorificado con Dios y co-adorado con Dios, porque ellos entendieron bien que co-adoración, co-gloria es coousia, es coesencia, es realmente homoousios, aunque no dice así. Entonces, su idea de tratar de usar lenguaje para incluir a los macedonios no funcionó. Por lo tanto, lo que tenemos es una declaración de la divinidad del Espíritu Santo, pero no tan directa. No tan directa por la situación en la cual trabajaban con los macedonios. Y luego agrega aquí, en esta parte, creo en una santa iglesia católica y apostólica. En el antiguo credo romano decía, creo en la santa iglesia. Y luego en el credo de los apóstoles, creo en la Santa Iglesia Católica. Y aquí son 4 atributos de la Iglesia. Creo en una Santa Iglesia Católica y Apostólica. Y estos 4 atributos hasta la fecha son reconocidos como los 4 atributos de la Iglesia. Es curioso que esta palabra católica, que es una palabra griega, era más popular en el Oriente, pero ahora es la etiqueta de la Iglesia romana en el Occidente. Luego dice, confieso un bautismo para remisión de pecados. Para remisión de pecados. Esta palabra en griego es o así transliterado, es una preposición. Como muchas preposiciones tiene diferentes, un rango de significados. Aquí se traduce como para,
Esto podría dar la idea de que el bautismo te da la remisión de los pecados. Me bautizo para ser perdonado. Y de hecho, muchos estaban teniendo esa idea, que en el bautismo somos perdonados por nuestros pecados. Y realmente hay expresiones bíblicas semejantes a ese concepto. Sin embargo, esa preposición is es más como en, o como en inglés, into. Es una palabra que utiliza mucho cuando habla el Nuevo Testamento de creer en Cristo. Creemos into Cristo, Cristo, porque nuestra fe está saliendo de nosotros y está como llegando a Cristo, es en Él. Entonces, se puede traducir para remisión de los pecados o bautizados en la remisión de los pecados, que a lo mejor da un significado un poco diferente. Y luego, resurrección de los muertos, la vida del siglo venidero. No hay nada sorprendente ahí. Un problema que tenemos, si regresamos a, dice, procediente del Padre. Yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. Aquí tenemos un gran problema. Porque en el texto original, en el Oriente, no tenía y del Hijo. Y aquí vemos diferencia que hasta la fecha divide la iglesia occidental de la iglesia oriental. En el occidente agregaron una frase en latín, en la versión latín, que es la frase, y así se llama esta frase muchas veces, se refiere como el filioque. Filioque en latín es y del Hijo. Y en la iglesia latina confiesa que procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque en el occidente son muy homoousianos. Y si son de la misma esencia, la misma ousia, y si el Espíritu Santo procede de la ousia del Padre, también procede de la ousia del Hijo. En el Oriente hay más énfasis en las diferencias entre las personas. Entonces, hasta la fecha, si hablas con un sacerdote ortodoxo, y él a lo mejor te va a mencionar esa diferencia, que en el Occidente agregaron ilícitamente esa frase. Y en un sentido, los orientales tienen razón. Porque sin filioque fue así promulgado en el concilio ecuménico, reconocido por los dos lados. Entonces, ¿con qué autoridad agregó el Occidente esa frase adicional? Entonces, es un buen punto hablando de protocolo y procedimiento. Apareció en un sínodo en Toledo, en España, creo que en 569, no estoy seguro de esa fecha. Y luego el filioque era frase favorita de Carlomagno en los 800. Entonces, pero llegó a ser parte del credo del Occidente. Bien, conclusión del credo niceno-constantinopolitano. Es el credo de las iglesias ortodoxas. La Iglesia Católica Romana adoptó el credo oficialmente en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Y muchos protestantes confesionales también lo reconocen como una verdadera expresión de la fe cristiana. Así que podemos decir que el credo niceno-constantinopolitano es el credo ecuménico por excelencia, reconocido por las tres grandes ramas de la iglesia cristiana. Hay dos credos más que vamos a considerar en este curso, bajo
bajo el rubro de credos ecuménicos. El credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. El credo de Calcedonia está impreso en sus libros después del credo que llamamos niceno, que es niceno-constantinopolitano. Y ya platicamos de la aceptación en el concilio de Calcedonia del credo de Constantinopla y el credo de Nicea. Sin embargo, también ellos promulgaron su declaración que ahora se llama el credo de Calcedonia. Por fin tenemos el triunfo sobre los arianos, podemos decir. Aunque existen en algunas sectas todavía esa idea. El concilio de Calcedonia tuvo que tratar con controversias más recientes. Lamento mucho todos estos nombres que estamos aprendiendo aquí, porque es una gran confusión. Pero dos de las controversias que tuvieron que tratar fue Nestorio y Eútico. Nestorio, nestorianos, Eútico, eutiquianos, o algo así. Nestorianismo mantenía una separación entre las dos naturalezas de Cristo. Podemos decir, esto no es ser muy preciso, y tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque parece que Nestorio, a fin de cuentas, no era un nestoriano. Ha sido como reivindicado en la historia de la Iglesia, diciendo que las ideas que son atribuidas a él realmente no fueron de él. Pero vamos a hablar no tanto de Nestorio, sino de nestorianismo, porque el nestorianismo fue condenado en el concilio de Éfeso en 431. Ok, nestoriano dice que dos naturalezas, hay una separación de esas dos naturalezas en Cristo. Entonces, dos naturalezas separadas, unidas por voluntad. O sea, en Cristo hay dos naturalezas, divino y humano, pero se ponen de acuerdo, podemos decir. Se unifican por unidad de voluntad. Para una, quizás como caricatura de esa postura, es como decir casi dos personas en Jesucristo. Dos personas que se ponen de acuerdo para actuar al unísono. Pero es por fuerza de voluntad. Y pueden como suponer que la salvación bajo nestorianismo es alinear tu voluntad con la voluntad de Cristo. Entonces es pelagiano, o sea, es legalista, es salvación por voluntad. Entonces, esta fue una herejía que fue condenada en Éfeso. Sin embargo, no había muerto. Entonces, Calcedonia tenía que tratar con este asunto. La otra herejía era eutiquianismo, el monje Eutico. Él regresó a una postura monofisita. En griego, physis es naturaleza. Entonces, monofisita, una naturaleza. Eutico, él hablaba de una sola naturaleza en la persona de Jesucristo. Habíamos hablado de apolinarianismo. Entonces, esto tiene algo que ver con apolinarianismo, porque en apolinarianismo, el logos toma el lugar del alma de Jesucristo. Entonces, una sola naturaleza divina. Entonces, es como cuerpo humano, pero alma divina en apolinarianismo. Esto es similar, porque es una postura, esto es monofisita, eso también eútico es monofisita, una sola naturaleza. En cuestión de eútico, la diferencia es que él decía que había dos naturalezas antes de la encarnación. El hombre Jesús con su alma, con su naturaleza humana,
y el Logos, con naturaleza divina. Luego, en la encarnación, ya como se fusionaron y tuvieron solamente una sola naturaleza. Entonces aquí podemos ver que en estos credos están tratando de identificar cuál es la relación entre Padre e Hijo y luego Espíritu Santo. ¿Cuál es la identidad entre ellos y la relación entre ellos? Ahora en Calcedonia están teniendo también que definir la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Entonces es otro problema. La definición de Calcedonia, y pueden abrir sus libros, creo que es página 13, gracias. La definición de Calcedonia declara que Jesús es homoousios con el Padre, con respecto a su divinidad, su deidad, y homoousios con nosotros, con respecto a su humanidad. Pueden ver aquí, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesús, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial, coesencial, es decir, homoousios con el Padre, de acuerdo a la deidad, y cosustancial, o sea, homoousios con nosotros, de acuerdo a la humanidad. Pues esta es una fórmula nueva, y está enfatizando, no es completamente nueva, pero están aquí declarando claramente homoousios por los dos lados, con las dos naturalezas, verdadero hombre, verdadero Dios. Y también reafirmó, y aquí creo que hay un complot protestante en la impresión de esta versión, porque hay una frase que desapareció. Y no sé por qué, y no me di cuenta, y en la próxima versión va a aparecer aquí. Después de donde dice, nacido de la Virgen María, aquí dice, de acuerdo a la humanidad. Falta una frase de mucha importancia. Una frase que empezó, que fue declarado en Nicea, y aquí es reafirmada en Calcedonia. Dice que María es la Theotokos. Theotokos. Theo, Dios. Tokos es portadora. Ella que cargaba en su vientre a Dios. Y en Éfeso y en Calcedonia no está tratando de decir nada especial acerca de la Virgen María. Está afirmando que la persona en su vientre es Dios. La traducción tradicional de Theotokos es Madre de Dios. Entonces, esta frase es como una mala traducción, pero si la entendemos bien, está afirmando algo que todos creemos. Está afirmando que el que nació de la Virgen María es hombre y es Dios. Que a lo mejor suena, o sea, es uno de los mensajes tan sorprendentes de la fe cristiana, pero que Dios nació de la Virgen María. Más adelante, esta traducción de la palabra pone el énfasis ¿dónde? En María, Virgen, no en el bebé que ella estaba portando. Pero es una expresión, o sea, ¿cómo traducirlo bien en español? Cargadora de Dios, portadora de Dios. O sea, no suena muy elegante así, pero es el concepto. Y debe aparecer aquí. Entonces pongan aquí un asterisco después de Virgen María y pongan Theotokos. Theotokos. El concilio condenó a Eutico y la definición excluyó su teología.
esta definición que ya hemos leído, y si seguimos leyendo, dice, después de la sección de la Virgen, dice, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, usia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, etc. Entonces, nestorianismo excluido. No son dos personas, las naturalezas están unidas perfectamente. Y no a eutiquianismo, porque son dos naturalezas. Y podemos ver aquí que llegaron al tope, digamos, del entendimiento humano. Porque para definir esta unión de dos naturalezas, la divina y la humana, tomaron la vía negativa. Es decir, que ellos utilizaron adjetivos negativos. En lugar de describir exactamente cómo funciona esa unión, ¿qué dijeron? Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Entonces es declarar lo que esa unión no es, pero no describen con precisión lo que es. Y yo creo que, pues, modestamente, tuvieron que reconocer que hay algo mucho más allá de nuestro entendimiento. Podemos declarar lo que no es una fusión, una mezcla, pero es más difícil decir qué es. Y ellos así terminaron diciendo lo que no es. Así como en el caso del Concilio de Nicea, el Concilio de Calcedonia no puso fin al conflicto, sino que lo intensificó. Entonces estamos viendo que no están funcionando estos concilios en su época. El Occidente estaba satisfecho con la definición, puesto que el tomo del Papa León I, el Grande le dicen, había influenciado el concilio bastante. Alguien preguntó si realmente Calcedonia era ecuménico en sentido de tener obispos de los dos lados. Sí. Y el Papa, no presente él, pero con sus representantes y su tomo que él presentó, influenció muchísimo. Entonces el Occidente, como solía estar, felices, contentos. Y pronto la Iglesia Occidental tenía que tratar con otro asunto completamente nuevo, porque estamos hablando de 451. ¿Qué está pasando en el Imperio Romano Occidental? Los bárbaros están invadiendo, están atacando, y cae Roma en 476. Entonces, Roma de repente está atacado alrededor de todo el Imperio Romano Occidental, que básicamente ya no existe, ya desaparece. La Iglesia de Roma, más bien, ya tiene que contender con estas tribus que eran o paganas o arrianas. Entonces, de repente, la misión de la Iglesia Occidental es otra. Ya su misión es evangelizar a estas tribus. Ya no está, pues, en la postura de estar en un imperio romano debatiendo cómo unificar la iglesia. Está peleando por su vida y está tratando de evangelizar a las tribus. Entonces ya ellos aceptaron Calcedonia, como habían aceptado, pues, Nicea, y pues felices. Ahora, el Oriente, muchos llamados ahora monofisitas, se rebelaron contra Calcedonia y por un tiempo dominaban el Oriente. Entonces, otra vez confusión reinando en el Oriente. Y como solía pasar en el Oriente, los emperadores
Y los familiares, ahora algunas mujeres en este caso, esposas, hermanas, se metían en asuntos eclesiásticos y los eclesiásticos se portaban como políticos. Pues aquí tenemos una confusión. Políticos metiéndose en la iglesia, eclesiásticos portándose como políticos, partidarios. En 484, los obispos de Roma y de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, causando una cisma que duró hasta el año 518. Y el concilio de Constantinopla II, 553, intentó una vez más unificar la iglesia, pero fracasó. En el occidente, los arrianos de las tribus germánicas eventualmente se convirtieron en nicenos. En el oriente, hasta la fecha, hay grupos calcedonios, monofisitas y nestorianos, hasta la fecha. Pero su historia pertenece a otro curso. Entonces vamos a pararnos ahí porque ya hemos cubierto la tarea de hablar del credo de Calcedonia. El último credo que vamos a mencionar es el credo de Atanasio, pero no es de Atanasio. Atanasio, él murió en 373. Este credo da impresión de haber sido compuesto en por lo menos los 400, probablemente alrededor de 500 años. No conocemos sus orígenes exactos, pero parece haber nacido o en Galia, que es lo que llamamos Francia, o en el norte de África. El credo de Atanasio presupone estos credos ecuménicos. Y también presupone un conocimiento de Agustín, San Agustín. Porque Agustín, él formuló la doctrina de la Trinidad en una forma muy precisa. Y vamos a ver que este credo es bastante preciso en cuanto a la formulación de la Trinidad y es muy agustiniano o agustino. El primer párrafo, vamos a ver, está en su texto en la página 14. El primer párrafo explica la Trinidad más claramente que los credos. Obviamente depende de las definiciones de los credos. Sin embargo, los credos tratan de cada persona individualmente. No tienen sección sobre la Trinidad. Tienen sección sobre el Padre, sección sobre el Hijo, sección sobre el Espíritu Santo. Pero este credo, el primer párrafo, es sobre la Trinidad. Entonces es una declaración más clara que los credos. En los credos podemos leer y concluir la doctrina de la Trinidad, pero aquí está expuesta explícitamente. Excluye sabelianismo. Sabelianismo es monarquianismo modalista, la idea de tres papeles. También excluye triteísmo, o sea, tres dioses. Y también excluye subordinacionismo, o sea, excluye por un lado monarquianismo, que era popular en el occidente, excluye subordinacionismo, o sea, subordinar a las personas de la Trinidad, que era popular en el oriente. Entonces, es una vía media. El segundo párrafo explica la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo. Obviamente depende de Éfeso, depende de Calcedonia. Excluye el nestorianismo, excluye el eutiquianismo y excluye cualquier forma de monofisitismo. Identifica la unidad de las dos naturalezas al nivel de la persona de Jesucristo. Y esto es lo que llamamos la unión hipostática. La unión hipostática, esta palabra que mencioné, hipóstasis, en el occidente llegó a ser traducida como persona. Entonces, lo que era en el oriente, debo mencionar esta traducción. En el oriente tenemos eventualmente usias
y tenemos hipóstasis. Eventualmente concluyeron una usia, tres hipóstasis. Y en el occidente terminaron con una sustancia y tres personas. Y cuando hablamos de la unión hipostática, estamos diciendo, a nivel de la persona, las dos naturalezas están unificadas. O sea, no buscamos una mezcla de naturalezas, más bien, en la persona tenemos la perfecta unión de las dos naturalezas. Las anatemas, empieza con anatema, con condenación. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Así empieza. Y luego, lo que es como el cuarto párrafo en esta división dice, pero es necesario para la eterna salvación creer también. Entonces otra vez. Y luego al final, esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Entonces aquí tenemos algo nuevo. Los otros credos tenían anatemas. Los otros credos condenaban a los herejes. Pero era aparte. O sea, el credo era algo positivo. Creemos en, y aquí está mezclado. Está mezclada la confesión de la fe con la condenación de los que no la creen. Entonces es un nuevo formato y la verdad es que este formato rompe el esquema y cambia el tono del credo. Este credo, la verdad, es una maravilla en cuanto a su organización y su presentación de la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Sin embargo, estar citando, o más bien estar confesando públicamente, suena bastante agresivo y bélico, ¿no? Porque, o sea, mezclado aquí es condenación con confesión. Esta combinación de confesión y condenación nos recuerda, y concluimos con esta idea, de que tenemos que buscar, tener cuidado y buscar un equilibrio bíblico entre, por un lado, luchar por la fe que se les entregó a los santos una vez por todas. Y este es el lenguaje de Judas. Judas capítulo 3, o versículo 3. Dice que tenemos que luchar. Y es lo que estos padres hicieron. Lucharon por la fe que una vez fue entregada a los creyentes. Pero por el otro lado tenemos que tener cuidado de no condenar a otros simplemente porque no pertenecen a nuestro partido. Es algo que Jesucristo advirtió a sus discípulos. Señor, vimos a alguien echando fuera demonios y tratamos de impedirlo porque no es de nosotros. Y Jesucristo dijo, déjenlo seguir. Entonces hay que buscar este equilibrio en nuestros pronunciamientos, en nuestras declaraciones. Y con esto terminamos nuestro estudio de los credos ecuménicos o casi ecuménicos. En la próxima sesión empezaremos con las confesiones reformadas.